Tenemos a nuestro invitado de la fecha, el doctor Víctor Pavón, quien va a estar recapitulando un poco dentro del programa sus propuestas, las cuales constituyen para muchos una novedad. Para otros que lo seguimos, sigue basándose en sus ideales como persona y hoy día ya también, obviamente como profesional y hoy día también ya como político. Así que buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Freddy. Siempre es un gusto compartir contigo y estamos aquí hablando un poco seguimos hablando con la gente. Y en este programa tan escuchado, Freddy, para nosotros es muy importante porque estábamos diciendo fuera del aire que estamos ante una situación muy particular. Porque yo creo que en la vida, Freddy, hay básicamente tres tipos de personas. Y eso se traslada al ámbito de la política porque al final, al cabo, la política no es más que la organización de la sociedad. Sí. Están los que proponemos soluciones o los que tratamos un poco de observar la realidad y ver que nosotros ya no podemos inventar la rueda, que hay cuestiones que se han probado que han resultado exitosas. Desde luego, eso no significa que eso sea una panacea, no es Claro. una cuestión, una varita mágica, así. Pero siempre es importante que debe haber un direccionamiento, y ese direccionamiento que la historia fue demostrando, de luego, ¿verdad? Siempre con estas cuestiones que hacen al ser humano, está en promover más espacios de libertad. Sí. Que la libertad no es, desde luego, libertinaje. La libertad no es hacer lo que uno se le antoja. La libertad es tener sentido de responsabilidad y que aquello que por algún motivo hayan faltado al respeto, hayan de alguna manera cometido alguna fechoría, tanto en el orden civil, administrativo o en el orden penal, de luego tienen que ser sancionados. Ahora, están las personas que no proponen nada. Esa es la cuestión que a mí me llama mucho la atención en estas elecciones, sinceramente, y estoy viendo que todos los partidos políticos están básicamente en ese tren. Y en la otra cuestión que veo también es que están los que proponen soluciones totalmente populistas, soluciones que realmente, en lugar de promover un mejor aprovechamiento de nuestros activos estratégicos, le van a convertir al Paraguay en una futura Venezuela, en un proceso de argentinización. Y eso no le conviene a los paraguayos, porque sencillamente sería retroceder en un momento, Freddy, geopolíticamente a nivel mundial, donde lo que se llama las manecillas del reloj de la economía y la Sí. política, ¿verdad? Se empiezan a mover de una manera que hay que tener mucho cuidado, pero eso sí, nosotros tenemos que ser más activos desde nuestro país. Entiéndase esto, la situación, por ejemplo, de la negociación directa entre Brasil y China, por ejemplo, en sus monedas. Así Rusia, mismo, que está negociando recursos, sus materias primas en su moneda con los otros países. Entonces, el dólar frente a esta situación va retrocediendo. así Entonces, es mismo, un llamado a atención. así mismo, Argentina, Freddy, así mismo, 492 pesos. Hasta ayer a así la hora que mismo. he visto, un dólar, 492 pesos. Sí, sí. Imagínense entonces, en su momento, como decía al inicio del programa, estuvo 1-1. Totalmente. En un momento dado se llegó a tener. Eso que mencionaste es muy interesante, Freddy, porque justamente el ejemplo de lo que estaba diciendo. El mundo en términos geopolíticos se está recomponiendo porque obviamente hay intereses de defender a cada país de acuerdo, por supuesto, a que cada país requiere de ser fortalecido. Sí. Por ejemplo, la moneda yuan, que es la moneda, como sabemos, de China, está en una encrucijada porque el endeudamiento de China es tan grande que ellos necesitan de alguna manera contraponer a la moneda del dólar. Sí. Y como sabemos, el dólar es la moneda dominante en el mundo, pero ya no tanto. Y ya no tanto porque justamente estos grupos geopolíticos como China, Rusia, la misma Unión Europea, etcétera, están haciendo esa recomposición geopolítica que va a implicar un nuevo orden en cuanto se refiere un poco a las cuestiones especialmente monetarias. Y no nos olvidemos nunca, Freddy, que la moneda muchas veces es desdeñada
desconsiderada en el ámbito del análisis. Sí. Pero ahí está lo que vos acabas de decir también, y citaste realmente muy bien, el caso de Argentina. Argentina se está tambaleando, bueno, de hace tiempo, pero ahora todavía más. Ahora ya entró en un proceso de vértigo, Sí. donde ellos pueden ir a un proceso de hiperinflación, donde no van a tener, sino hacen lo que tienen que hacer ya nomás, van a ir a un proceso de devaluación. Y un proceso de devaluación significa que para el Paraguay eso implica un riesgo y una amenaza muy grave, Sí. porque todos los productos argentinos que se producen también acá en Paraguay y que se están produciendo, hay que ser sinceros, ¿verdad? Por nuestros productores, por nuestras cooperativas, etcétera, ¿verdad? Van a ser perjudicados porque esos productos van a ingresar al Paraguay a un precio pero bajísimo. Y de Sí. luego la gente vota, como se dice, con los pies, ¿verdad? La gente vota de acuerdo a su estómago, la gente vota de acuerdo a sus ingresos. Una Claro. persona que gana menos del salario mínimo, de luego que se va a querer ir nada más allá acá a Puerto Elsa, o si quiere ya se va directamente a Clorinda, a Posada, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso implica que en términos, digamos, de nuestra organización interior económica del Paraguay, eso implica desempleo. Porque vos te imaginas que toda la producción lechera, toda la producción incluso cárnica, de pollos, etcétera, de productos comestibles, productos para la cocina, etcétera, empiezan a tener un precio que puede ser incluso casi el 80% menos de lo que vale acá. Desde luego, Desde luego, claro, sí. cualquier persona ahora en su sano juicio vaya a comprar lo más barato y de luego, hay que ser sincero, hay muchos productos en argentinos que son también muy buenos, ¿verdad? Claro, de hecho estamos acostumbrados, o sea, hubo épocas en las que el dulce de leche era de una marca determinada, el aceite de una marca determinada. Vamos a ir al caso, el dulce de leche y los light. Así mismo. El aceite Vicentín, Galletita rumba, ¿verdad? galletitas rumba. Leche en polvo era Nido. Hay Así producto argentino. mismo, sí, así mismo, Haciendo sin duda. mencionando las marcas, obviamente, pero que la gente se Sí, ubique. sí. Y eso, con la innovación, con la producción local, con el abaratamiento de los costos de producción, llegó a reemplazar. Hoy día tenemos leches nacionales, tenemos aceites nacionales y productos nacionales, galletitas, como mencionaba el doctor Víctor, de excelente calidad que han hecho prácticamente que estos productos argentinos sean una segunda opción. Pero como mencionaba, esta cuestión de precios que hoy día se está dando, precios un tanto ya muy irrisorios para muchos casos, genera preocupación porque va a estar desplazando mucha mano de obra hacia la ociosidad. Totalmente, Freddy. Ese es un punto importante y realmente es la forma que vos estás explicando es clave para que la gente entienda que lo que nosotros estamos diciendo no es una cuestión para alarmar a la gente, es Sí, para que nosotros nos ocupemos de nuestras cosas. sí, El paraguayo yo creo que ya se preocupó demasiado tiempo por muchas cosas. Históricamente nosotros tenemos dictaduras, tiranía, enfrentamiento entre partidos. Nosotros ahora tenemos que mirar más allá de los colores. sí, Eso no significa que cada persona de luego va a tener siempre su partido. Pero yo creo que el Paraguay llegó un momento dado, ahí estamos en el siglo XXI, que nosotros tenemos que darnos cuenta que si seguimos desaprovechando las oportunidades, va a llegar un momento dado que el tren, como se dice, de la historia va a pasar y ese último vagón vamos a tener que ir corriendo, cuando que en realidad nosotros ahora podemos subirnos y empezar a caminar, empezar a ir en ese tren de una manera mucho menos traumática. Porque cuando vienen los traumas, el descontento social, la falta, digamos, de empleos, vienen cuando precisamente el Estado, en lugar de ser un facilitador, se va convirtiendo en un obstaculizador. Por eso que Paraguay tiene que hacer reformas. Nosotros por eso decimos en el Partido Libertad y República, que tiene 8 meses solamente, pero que estamos, como bien me preguntaste fuera de micrófono, cómo va la campaña. Nosotros vamos captando, digamos, la adhesión de mucha gente, porque sencillamente nosotros proponemos soluciones. Nosotros en el ámbito educativo, el ámbito de la salud, en el tema tributario, en el ámbito previsional,
el tema IPS, en el tema del endeudamiento. Fuimos desarrollando desde hace, no solamente con el nacimiento del partido, sino que ya antes, a través de mi escrito y mis libros, yo he ido desarrollando una línea argumentativa que después, por supuesto, desemboca en una propuesta. Sí. Pero lo que hay que explicar siempre a la gente es que todo proceso de reforma no se hace para perjudicarle a las personas, sino se hace para que las personas, y especialmente en nuestra juventud, nuestros niños, nuestras niñas, tengan mejores oportunidades que tuvieron sus padres o sus abuelos. Por eso es que si nosotros no hacemos las reformas, no achicamos el Estado, no reducimos los impuestos, no hacemos la reforma previsional del sistema de reparto, pasamos al sistema de capitalización, no terminamos ya ahora con este endeudamiento que llega al 40% del Producto Interno Bruto y otras reformas que nosotros tenemos como los vouchers educativos, etcétera, pues lo que vamos a tener es sencillamente que la gente podrá ir a votar. Y es cierto, este 30 de abril la gente podrá ir a votar y está bien que lo haga y nosotros creemos que así debe ser porque es la forma en que la gente se expresa en la democracia constitucional. Pero nosotros no solamente ya tenemos que votar, tenemos que elegir. Y para elegir, nosotros decimos, Freddy, a la gente, y queremos que esto un poco se expanda como un concepto no solamente publicitario, como un concepto político, como un concepto de sociedad. Nosotros tenemos que renovar la política, tenemos que renovar el Congreso, porque los que ya estuvieron, ya hicieron lo suficientemente daño y han robado al pueblo paraguayo. Y cuando yo digo que han robado y han mentido, no lo digo solamente y de luego la gente dirá, bueno, este está en campaña política, sino porque fue así. Es así. Él es así como, exactamente, la palabra es en presente, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, ¿verdad? No puede entenderse, por ejemplo, que hace unos días atrás nuevamente los congresistas se hayan autoasignado sueldos sobre y sin tomar en cuenta el consentimiento previo de la ciudadanía. Es inadmisible que el despilfarro de 1.700 millones de dólares persista y se incremente en el Paraguay. Es inadmisible e intolerable que el 40% de la riqueza del Paraguay se destine al endeudamiento. Es inadmisible, desde luego, que no haya propuestas para cambiar esto. Porque, por ejemplo, yo escucho ahí de un partido político que va a empezar, por ejemplo, a dar dinero a las madres solteras o a las mujeres, que me parece en el concepto de propiciar, digamos, la ayuda a los sectores más vulnerables. Es muy importante. Yo soy una persona que considero que hay que siempre estar y tener un sentido moral de compasión, de caridad, especialmente hacia las personas más pobres. Pero a la gente más pobre y más vulnerable no se les ayuda solamente dándole el pescado. De hecho, no se les ayuda de luego dándole el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar. Porque si nosotros aplicáramos las políticas de subsidios, las políticas de regalar ese dinero, de otorgar esa suma de dinero a un grupo de personas, en primer lugar estaríamos rompiendo con un concepto que el Paraguay trató y está tratando todavía de aguantar, que es la de precisamente no argentinizarnos, o de no cubanizarnos, o de no venezolanizarnos, es decir, También. convertir al Paraguay en un país de menesterosos, donde un grupo de personas, de luego ligado al poder político, cuando obtengan esas sumas de dinero de arriba, pues ya no van a poder ser sacados esa suma de dinero. Es más, si el primero le dan 2.400.000, como se está pretendiendo, luego, a los 6 meses, un año, va a ser 3 millones. ¿A costa de quién? A costa de todavía más de aquellos que no reciben nada, pero que son todavía más pobres de los que reciben. Así tal cual es. No aprendimos nada de lo que representó el subsidio algodonero. Los que son un poco más de 40 recordarán eso, en el cual se intentó ayudar a los productores cuando el algodón estaba mal. Pero empezó el subsidio
y siempre estuvo mal, hasta que desapareció. Lo mismo va a pasar con nosotros, aquellos que productores buenos, gente trabajadora que no va a estar recibiendo este subsidio, va a ser el que va a estar financiándolo para aquellos que sí lo van a recibir. Entonces es más carga para vos que estás trabajando, que estás jalándola, como le dicen, y es más tranquilidad para aquellos que absolutamente nada han aportado. Nos acompaña Víctor Pavón, el doctor Víctor Pavón, del Partido Libertad y República, hablándonos de sus propuestas. Mencionaba, doctor, investigación y desarrollo vienen de la mano. Eso, obviamente, desde la base, la educación. Una educación que hoy día prácticamente es memorista, que sabemos bien que para absorber nuevos conocimientos vamos desplazando los anteriores. Pero que si anteriormente no tenemos buenas bases, pues obviamente en el futuro nos depara algo incierto. Y es lo que mencionaba, concatenando un poco como lo decía, nos vamos a tener que ir persiguiendo ese furgón de cola de un tren que está pasando frente a nuestros ojos y que lastimosamente por la lentitud de un aparato estatal bastante grande, bastante pesado, no lo estamos pudiendo hacer. Argentina, con esta debacle económica, sus empresas, tanto nacionales como así también de capital extranjero, están migrando a otros destinos. Están yendo para Uruguay. La mirada estaba en Paraguay, pero no le dimos claridad, no le dimos seguridad a esas inversiones que podrían darse. Entonces, como bien mencionaba, el tren está pasando. Totalmente, el tren está pasando y puede llegar un momento dado que ya puede ser tarde. Sí. La historia demuestra, Freddy, que todo proceso de descomposición de las sociedades, si uno estudia Grecia, Roma, estudia lo que pasó con el Imperio Británico, etcétera, vamos a encontrar que la tendencia es que existen generalmente causales que son desconsideradas muchas veces por los políticos. Y la primera causal es precisamente, ¿verdad?, la libertad económica. La caída, por ejemplo, del Imperio Romano se debió precisamente el de haber aumentado los impuestos y el de haberle establecido, ¿verdad?, ciertos rigores para que el ciudadano romano y el soldado romano ya no pueda tener propiedad privada, sino que sea una suerte de privilegio del poder político. Y eso fue desincentivando al ciudadano romano y después al soldado que cuando venía de las batallas se encontraba que al final, como él quería volver a su hogar, a su familia, y obviamente ya pasar sus días de descanso, digamos, fuera ya de la milicia, ya no encontraba ese sosiego, sino que nuevamente él tenía que volver a trabajar para, en este caso, para el Estado, un Estado que se volvió cada vez más grande, y eso debilitó, no solamente en términos de las fuerzas, la milicia la milicia en este caso romana en aquel momento, sino desincentivó moralmente. Y estábamos hablando fuera del micrófono, Freddy, y gracias a tus datos que vos tenés ahí sobre lo que se llama tecnología, etcétera, por ejemplo, Invío y otras organizaciones aquí en Paraguay, que son paraguayas, por cierto, ¿verdad? Sí. Es muy interesante cómo nosotros muchas cosas estamos haciendo bien y que podemos todavía incrementar todavía más ese proceso, digamos, de aprendizaje y conocimiento que los paraguayos estamos haciendo. El proceso instrumental de la educación empieza en primer lugar, desde luego, con la instrucción. Nosotros tenemos que en los niños inculcarle el deseo, en primer lugar, de estudiar, de aprender, de leer un libro, de leer un diario, de escuchar programas interesantes, de reflexionar. Eso es muy importante. Luego viene ya la educación en sí misma, que luego se forma en primer lugar con valores. Los valores empiezan ya con la familia. Pero la educación escolar, digamos, no solamente tiene que ser como sucede en el Paraguay, a enseñarnos a leer y a escribir y a hacer algunas operaciones aritméticas, sino a tener precisamente esa reflexión crítica. Y luego ya viene ese proceso, ¿verdad?, de tercerización de la economía, de la educación, donde nosotros tenemos ahí un elemento muy interesante, que es la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Esa cuestión de cómo la genética, cómo la biogenética, cómo nosotros con nuestros productos agrícolas en el Paraguay fuimos desarrollando un proceso pero extraordinario, que es realmente, si nosotros los paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos
de nuestros hombres y mujeres del campo, porque ellos, junto obviamente con la capacitación que han recibido esta gente, ¿verdad? En cuanto a inversiones, capacidad de atraer tecnología, nosotros fuimos desarrollando incluso marcas registradas. Estábamos hablando, por ejemplo, ahí Freddy, vos conoces mucho de esto también, de Sojapar, por ejemplo, que son marcas registradas que tienen, digamos, incluso lo estamos vendiendo o accediendo a mercados internacionales, y todos son made in Paraguay. Y eso es algo que nosotros lo hicimos en el Paraguay. Ahora, nosotros podríamos ir todavía mucho más. Claro. Paraguay hoy día le alimenta o tiene la capacidad para alimentar a casi 80 millones de personas. Nosotros, si realmente hiciéramos del Paraguay un hub, que es como un gran centro regional de atracción o un polo de atracción de inversiones, al que yo denomino como un faro de libertad en la región latinoamericana, en la región del Río de la Plata, este Paraguay se va a convertir en la Suiza de América. Para ello nosotros tenemos que hacer algunas cuestiones básicas que no son muy difíciles en términos obviamente de decir, señores, queremos o no ser un país poderoso, rico, donde nuestro salario y nuestros ingresos realmente sean mucho más altos. Y la respuesta es sí. La pregunta es el cómo. Claro. Y la primera es que nosotros tenemos que migrar hacia un sistema impositivo totalmente diferente. Nosotros en el Paraguay tenemos que ir reduciendo todos los tributos, eliminar el impuesto a la renta personal. Eso, sinceramente, Freddy, es fundamental. ¿Vos te imaginás lo que se dice, el mensaje que nosotros estaríamos dando al mundo? Paraguay elimina el impuesto a la renta personal porque le dice a todos sus compatriotas y a los extranjeros que quieran vivir en este país e invertir, que ese 10%, y que ahora ya quieren aumentar incluso, ¿verdad? Sí. Ya no se les va a sacar de su bolsillo y que van a ahorrar para el negocio, para lo que ellos quieran, primer lugar. Segundo lugar, tenemos que reducir todavía más los tributos. Ese impuesto selectivo al consumo que se le paga, pagamos, por ejemplo, por el tema del combustible, lo tenemos que eliminar, porque no tiene razón de ser. En consecuencia, el IVA tiene que ser el único impuesto en el Paraguay. Y ese impuesto puede ser del 10 o hasta del 5%, porque hoy el impuesto valor agregado ya está cubriendo prácticamente el 55% de la capacidad del gasto del Estado paraguayo. Y eso, disculpe que lo interrumpa, doctor, y eso con un mínimo de contribuyentes. Ese es un buen punto, con un mínimo de contribuyentes. Y ahí hay un problema gravísimo, Freddy, que la gente también, es muy importante que sepa, ¿verdad? Sobre muy pocas personas, no más de 1 millón, de una población económica activa de casi 4 millones y más, está cayendo todo el peso, digamos, tributario de pago directo del impuesto, en cuanto se refiere al proceso de formalización. Hay que aclarar nomás que todas las personas, aún aquellas que no son contribuyentes de derecho, que somos los que tenemos nuestra factura, porque obviamente cualquier empresa o cualquier persona que te quiera contratar necesita de una factura. Sí. Y bueno, lo que incluso odiamos y no consideramos el impuesto a la renta personal, tenemos que estar ahí, porque obviamente la ley está. Muy bien. Pero el problema está en que nosotros lo que ahora tenemos que hacer es darnos cuenta que si no reducimos los impuestos y sobre todo no gastamos mejor, porque acá hay un problema también, y hay que ser sincero, yo creo que es así, tampoco yo dejo de lado la cuestión de la calidad del gasto público. Acá el gasto público se ha desorbitado, no puede ser, ¿verdad?, que la cuestión de la política y de los sectores privilegiados sigan viviendo a costa de los demás. Yo creo que todos los políticos, todas las personas que quieran dedicarse a la política, lo tienen que hacer por un periodo nomás en el cargo. Y después ya se tienen que alejar, porque sencillamente, ¿verdad?, tiene que ser un proceso de servicio público,
de servicio a la gente, pero no de servicio de sacarle a unos, porque muchos entienden mal el concepto de servicio, Sí, Freddy. así es. Este es una persona muy servicial, es un político bueno, porque sencillamente les va a sacar al que tiene más para darle al que tiene menos. Eso no Sí. es servicio, No, eso es no. populismo, Sí. ¿verdad? Entonces, eso es una mentira. Servicio yo me refiero a que sea un ciudadano republicano en el concepto romano, me refiero a que sea un celoso guardián del bolsillo de la gente, número uno, que no haga ningún tipo de acto de deshonestidad y que no se enriquezca a costa también de su prójimo, porque es inadmisible en un país como este y en cualquier lugar del mundo, Freddy, que una persona de la noche a la mañana, como sucede, pues yo le conozco a varias personas y amigos y conocidos más bien, ¿verdad? Que sinceramente, ¿verdad? Habiendo llegado a un cargo en el poder, se han vuelto ricas. Es decir, de haber tenido una moto, un vehículo así utilitario, como se dice, ¿verdad? Vos le ves de repente con una 4x4 del año, Sí. ¿verdad? Y ahí hay algo que no está bien. Y obviamente no está bien porque quiere decir que ese ingreso de dónde vino. Porque no puede pues, una persona empezar a no quintuplicar, sino 20 veces más tener su ingreso, cuando que en realidad en el sector privado, si nosotros le colocáramos a esa persona, no tendría jamás ese tipo de ingresos patrimoniales. Quiere decir que hay un problema de una forma de robo. Es por eso que muchas veces las personas optan por entrar a la función pública, por los beneficios Así mismo. que no precisamente son muy claros en su consecución. Así mismo, y mucha gente quiere entrar por eso a la política, porque considera que la política es la forma de tener privilegios y de enriquecerse. La política es, como sabemos, una forma de contribuir al ordenamiento social. Es la organización del Estado para saber qué es lo que nosotros podemos gastar en ciertas áreas, especialmente la seguridad, y por sobre todas las cosas que la política no puede ser un motivo para enriquecimiento. Tienen que ser personas que quieran contribuir, en primer lugar con un sentido común, Sí. un sentido común de respeto a las personas. ¿Para qué? Para que las personas, cada uno, ahí doña Juana, don Luis, pueda labrar su destino de acuerdo a lo que él considere mejor. Algunos se van a hacer comerciantes, otros van a ser científicos, otros van a ser profesores, otros van a hacer la profesión que quieran. Pero lo que nosotros no podemos es impedirle a nuestros jóvenes especialmente que puedan tener mejores ingresos en una sociedad donde tenemos los activos estratégicos para lograrlo. Y la política, en consecuencia, es la organización de la sociedad, pero no para perjudicarle a los miembros de la sociedad, sino que al contrario, para facilitarle su vida. 5 minutos tenemos, doctor. Recapitulando, propuestas sencillas, pero muy importantes de tener en cuenta en este próximo periodo, porque bien mencionados, la geopolítica nos está invitando a nosotros como país a participar en un mundo en donde obviamente vamos a sacar bastante provecho si sabemos ver esas oportunidades que están llegando. Tal cual, Freddy. En términos de reordenamiento económico en el Paraguay, nosotros proponemos el Partido Libertad y República, la lista 19, y en particular en el Senado y en diputados, porque nosotros nos presentamos exclusivamente para el Congreso Sí. y queremos que haya renovación en el Congreso. Ninguno de los candidatos ha ocupado alguna vez un cargo legislativo en el Paraguay, y nosotros queremos apostar por ello, ¿verdad? Yo como profesor en la universidad, como abogado, como economista, quiero apostar y quiero tener una contribución para el Paraguay. Y para hacerlo, desde luego, nosotros hemos diseñado 14 propuestas concretas que van del sistema educativo, los vouchers, el sistema tributario, el sistema previsional, el tema del reordenamiento de la deuda, etcétera, porque creemos que Paraguay se merece un mejor destino, se merece especialmente que los hombres y mujeres y extranjeros que viven en este hermoso país
tengan la oportunidad aquí en nuestra tierra y no tener que emigrar, como ya ocurre también, lamentablemente ya hay ciertas familias que tienen mejor capacidad muchas veces, que se van a otras partes, ¿verdad? Pero esto todavía no se nota tanto en Paraguay. Conste que, hay que ser sincero, esa gran gente que fue a España, lamentablemente lo hizo porque no tenía oportunidades acá. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reformas. ¿Y qué es lo que tenemos que contribuir nosotros a entender que la política también es un acto educativo? La política es una forma de educar, de decirle a la gente, usted tiene que reflexionar. Usted señora, usted señor que me está escuchando ahora, si vio que la gente que lo mintió, que la gente que lo endeudó, que la gente que le sigue de alguna manera mintiendo y robando y metiendo la mano en su bolsillo, usted tiene que cambiar. Usted no tiene que elegir a los mismos. Pruebe con gente diferente por la renovación en el Congreso. Por eso está la lista 19, Libertad y República, para tal propósito. Así es, no somos un país fracasado como nos lo quieren pintar. Somos un país muy bendecido, con muchas oportunidades aprovechadas, pero con muchas aún más por aprovechar. Somos buenos productores de alimentos, somos buenos productores de materias primas. Falta nada más un pequeño jirón de rosca para poder ordenar la casa y con ello ser más eficiente y mostrar que Paraguay puede, doctor. Totalmente. Hagamos del Paraguay un país poderoso, un país en donde se respete la soberanía, se respete a la familia, se respete especialmente nuestra historia, nuestra soberanía. Y desde el Congreso seremos celosos guardianes de los bolsillos de la gente. Vamos a hacer lo posible para que en el Paraguay se cumpla realmente lo que nuestros próceres en aquel 14 y 15 de mayo, en la independencia del Paraguay, y todos nuestros héroes civiles y militares, las enfermeras del Chaco, ¿verdad? Y todos nuestros excombatientes, que lamentablemente por esas cuestiones del tiempo hoy ya prácticamente ya no los tenemos, nosotros les honremos. Honrar a nuestras familias, honrar al Paraguay y por sobre todas las cosas no olvidarnos de nuestra tradición, que nosotros somos un país religioso, en el sentido que tenemos que tomar en cuenta a Dios, tenemos que tomar en cuenta a la familia, tenemos que tomar en cuenta a la patria. Y eso es muy importante porque todo eso se basa finalmente en la libertad. Libertad y república es lo que necesita, y necesita el Paraguay. Y nosotros para eso queremos contribuir con nuestro granito de arena para que eso se pueda llevar a cabo, porque como bien dijiste, Freddy, el Paraguay de ninguna manera es un país fracasado, es un país de héroes y de heroínas, un país extraordinario, pero necesitamos que en el Congreso haya renovación. Por eso la lista 19 es muy importante que esté allí, porque va a ser una fuerza extraordinaria, yo les puedo asegurar, con ideas nuevas, renovadoras, con propuestas claras, para que nunca más la gente que está en el poder le siga metiendo la mano en el bolsillo a la gente y no quiera meter agendas foráneas como la Agenda 2030, por ejemplo, que quiere venir de alguna manera a destruir a la familia, la patria potestad, y de luego sacarnos finalmente en nuestro ámbito todavía de libertad económica que tenemos en el Paraguay, porque eso es muy importante, Freddy. Nosotros no tenemos que perder estos avances que fuimos dando, pero son avances demasiado exiguos. Tenemos que avanzar todavía más, y para ello hay un solo camino: más libertad, más imperio de la ley, más propiedad privada y de luego más seguridad. Así es. Terminamos Amanecer Agropecuario de la fecha. Felicitaciones a todos los periodistas del país. Hoy se recuerda el Día del Periodista, así que felicidades, doctor, también a usted. Felicidades a todo el equipo técnico y humano que compone el grupo Venus de Comunicaciones y a los demás colegas que nos están escuchando.